Census, los actos arbitrarios de la autoridad en 2021. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Dr. Luis Miguel Holguín. Sí. 13 de enero de 2021, sean bienvenidos a una noche más de Census. Y bien, en este programa, el día de hoy, los actos arbitrarios de la autoridad en este 2021. Para esto hemos invitado a alguien ya de nuestra casa capacitadora, el doctor Luis Miguel Holguín Martínez, el cual nos hablará sobre este tema. Sin embargo, y antes, vamos a las notas del día. Bien, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Estados Unidos garantizar las vacunas contra el COVID-19 a los trabajadores migrantes mexicanos que se encuentran en dicho país, pues de lo contrario se estarían violando algunos acuerdos que se tuvieron en el Tratado de Libre Comercio que apenas y recientemente se firmó. Por otra parte, AMLO celebra avances de vacunación anti-COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la vacuna Pfizer contra el COVID-19 haya llegado a casi todo el país. Eso es lo que menciona el mandatario. Luego de que un operativo de distribución de las dosis por parte de las Fuerzas Armadas, el mandatario anunció un plan para llevar el antígeno a todos los estados con la participación de la Secretaría de Salud y la Defensa Nacional, así como la Marina. Mencionó que prácticamente todo México ya tiene la vacuna contra el COVID. Servicios en línea 1, 2, 3 y bien, pues recientemente hubo un incendio en la base operativa del metro y estas líneas quedaron prácticamente sin función. Lo que mencionan es que se podrán reanudar hasta dentro de 5 meses. Esto lo prevé el sindicato de trabajadores del metro. Por ley, transmisión completa de las mañaneras debe suspenderse en campañas electorales. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo este lunes que nadie ha propuesto que las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador sean suspendidas o canceladas, pero que debe acatar lo que establece la ley. Durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que pues algunas de ellas promocionan la figura del partido Morena, fundado por el hoy presidente. Por otra parte, bien, la violencia no cesa en el estado, en este caso de Guanajuato, 88 asesinatos en solo 11 días. Entre los sucesos más violentos sobresale un enfrentamiento entre policías federales y estatales contra presuntos delincuentes la madrugada del lunes, que dejó como saldo 8 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación abatidos. Como bien sabemos, es un estado que se ha visto inmerso en la violencia por los grupos delictivos, los cuales están peleando algunas de las plazas en ese estado. Pues bien, hasta aquí las notas del día y regresamos con nuestro invitado, Luis Miguel Holguín Martínez, el doctor, que nos va a estar platicando sobre estos actos arbitrarios de la autoridad que seguramente estaremos viendo en este 2021. Regresamos. Bien, doctor en Ciencias Penales, maestro en Ciencias Penales, tiene una maestría en Derecho Fiscal, es licenciado en Contaduría y también licenciado en Derecho. El doctor Luis Miguel Holguín Martínez, quien nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, doctor, ¿qué tal, cómo estás? Mi querido amigo, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Listos para iniciar
nuestro tema del día de hoy. Estamos iniciando este año y pues ya tenemos una primera resolución, ¿verdad? De modificaciones a la resolución miscelánea. Ya teníamos ahí publicaciones de los anexos, una modificación en materia de teletrabajo, bueno, una serie de modificaciones. No sé si estamos en la era de que se están modificando muchas normas, muchas leyes, pero pues estamos atentos a todos estos cambios, amigo. Pues bien, lo invitamos, doctor. La vez pasada, vía WhatsApp, estábamos conversando sobre un caso que me llenó de curiosidad y yo le mencionaba a este contribuyente que le llegó una persona de la fiscalía buscando que le exhibiera documentos de un presunto EFO, y viene en el documento mencionando que tendría que darle copia fotostática y pues también comentando a esta persona que tendría que mencionarle que compró estos comprobantes fiscales, lo cual, por eso la invitación, doctor, este tipo de actos, de actividades que lleva a cabo, en este caso la autoridad, y que bien, pues muchas de las veces el contribuyente no sabe cómo actuar y también lo sabe la autoridad, y basado en ello, pues hace este tipo de actos, ¿no? Donde vulnera, sin lugar a dudas, muchos derechos del contribuyente. Le doy la palabra. Pues sí, amigo, así es. Desafortunadamente, mira, tenemos un cúmulo de leyes desde la Constitución, así como leyes secundarias, pero partiendo de la norma suprema, tuvimos una modificación al artículo primero constitucional desde 2011. Allá tuvimos unas reformas en junio de 2011 y cambió drásticamente la impartición de justicia en México, pero también hay un artículo primero constitucional que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a respetar, a proteger, garantizar los derechos humanos, no solamente de los contribuyentes, sino de todas las personas. Digo, eso es lo que señala la Constitución. Desafortunadamente, como lo señalas, también existen actos arbitrarios de la autoridad. ¿De qué autoridad? Pues las autoridades, normalmente este programa es un programa fiscal, contable, legal, pues las autoridades administrativas, si lo queremos ver desde la perspectiva del ámbito profesional donde nos estamos desarrollando. Pero hay que recordar, para que no dejemos pasar por alto lo siguiente. Si bien es cierto, existe un artículo constitucional, que es el 16, ahí se establece el principio de legalidad, un principio que faculta a las autoridades para realizar ciertos actos. Obviamente que esos actos deben de estar fundados en una norma, en una ley. Eso sería lo correcto, eso sería, como dijera el cantante de banda, eso sería lo legal, ¿verdad? Desafortunadamente, hay muchos actos que no están contenidos en una norma, que no están contenidos en una ley. A eso los vamos a denominar actos al margen, fuera, o, como es nuestro tema del día de hoy, actos arbitrarios, que no tienen ningún sustento. Pero también le quiero decir al público que nos escucha, y aquí va un aporte. Es importante conocer los derechos que tenemos, primero como ciudadanos, como personas, luego como contribuyentes, si estamos en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, ¿qué derechos tengo yo como contribuyentes? Porque me queda claro, mira, cuando sales de la escuela, te enseñan los derechos humanos, te enseñan lo que dice la Constitución, lo que dice la norma, y eso es lo correcto, eso es lo legal. Desafortunadamente, amigo, cuando sales a la práctica, te encuentras muchas cosas que verdaderamente pues van en contra de lo que estudiamos los principios elementales o los principios básicos. Es decir, de hecho, existen las facultades de la autoridad de derecho, pero de hecho hay autoridades, me he encontrado, por ejemplo, y voy a ir entrando al tema, no es un tema nuevo, amigo. Por ejemplo,
hay gente, hay visitadores que a veces en su momento, no sé si te acuerdas hace muchos años que el SAT implementó consulta tu orden de verificación o consulta tu orden de visita domiciliaria, porque hay de todo en esta vida, amigo. Hay gente que se hace pasar por inspectores, inspectores del trabajo, hay gente que se hace pasar por visitadores, hay gente que se hace pasar por autoridad y verdaderamente no trabaja de entrada en la autoridad que señala. O muchas veces, amigo, e inclusive puede ser que haya personal que sí esté trabajando dentro de la institución, pero pues ha aprendido pues las cosas que saben que le dan miedo a los contribuyentes. Aquellos contribuyentes, obviamente, pues de repente que ignoran o que no se rodean de gente que les pueda dar un consejo legal. Entonces, es como las extorsiones, pero dicho de una forma más diferente, ¿no? Entonces, ¿existen actos arbitrarios? Claro que existen actos arbitrarios, amigo, muchos actos arbitrarios. Hay en la práctica gente que se hace pasar por visitadores, por ejecutores, le imprime un sello. Ahora es un poco más difícil, más complicado. Hoy ya tenemos muchos grupos de WhatsApp, tenemos las redes, tenemos acceso a la información y eso ha permitido también que los contadores, los colegas, los abogados, pues estemos compartiendo información. De repente hay colegas en los grupos de diferentes estados y te dicen, oye, me está llegando una inspección del trabajo y acá no, en este estado todavía no, y empezamos a compartir esos temas, y pues claro que hay crecimiento y obviamente el beneficiado en última instancia es el contribuyente. Pero hoy en día la autoridad, y eso estoy hablando, esos son actos muy al margen, muy fuera de la ley, muy al margen. Pero también hay otros actos que la autoridad realiza que la verdad no tiene competencia para realizarlos. Por ejemplo, pues recientemente ya ves que el pasado 8 de diciembre del año pasado se modificó el Código Fiscal, las reformas que nosotros conocemos como las fiscales, los ordenamientos que conocemos, Código Fiscal, Ley sobre la renta, Ley del IVA, Ley del IEPS. Y bueno, se modifica precisamente uno de los artículos que le estuvo doliendo a la Secretaría de Hacienda. Por ahí por 2015 nace una jurisprudencia que dice que los visitadores no tienen competencia para valorar la información que les es proporcionada por el contribuyente en un acto de fiscalización, llámese visita domiciliaria. ¿Y qué crees, amigo? Pues hoy ya tenemos una modificación al artículo 46 del Código Fiscal, en el sentido que hoy en día los visitadores sí tienen competencia. Eso significa que todo el tiempo hacia atrás, pues no tenían competencia y lo hacían. ¿Qué crees? Esos son actos arbitrarios. Obviamente que el contribuyente se tiene que defender en los tribunales para nulificar esos actos. Pero ¿qué pasaría, amigo, si el contribuyente no los impugna? Pues se le va a ir un crédito arriba. Es más, he tenido, por ejemplo, amigo, clientes que se les ha pasado el tiempo para impugnar un crédito fiscal y a veces son créditos fiscales que si los pasamos por un filtro de legalidad o por un filtro de un simple razonamiento, de un sustento, pues mira, no alcanza a pasar ese filtro, amigo. Muchos de los créditos que a veces la autoridad determina a los contribuyentes, pues sí están muy al margen de la ley, que si el contribuyente no se defiende, pues prácticamente ese contribuyente va a tener un crédito fiscal firme, hablando de impuestos, pero sí los ejecuta, amigo. Hay que estar preparados, el contribuyente debe contratar pues buenos asesores, buenos abogados, buenos contadores, obviamente, y los contadores pues nos capacitamos, los abogados nos capacitamos porque defendemos una postura, defendemos la legalidad. ¿Qué dice el artículo 31, fracción cuarta? Ese artículo 31 que todos conocemos como el fundamento constitucional, ¿no? Todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir para el gasto público de la manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes, ¿no? Es una obligación, pero finalmente también constituye, emanan ahí unos principios de equidad, proporcionalidad, destino al gasto público, legalidad tributaria. Pero ¿cuántas veces de repente el contribuyente no enfrenta, por ejemplo, hace años, no sé si lo recuerdas, cuando estaba vigente el IEPTU, ese impuesto que desde mi perspectiva
existió y fue un impuesto muy inteligente porque habían contribuyentes que no venían pagando ICR, impuesto sobre la renta. Nace YETU y te dice, o pagas uno o pagas lo otro. Por eso a mí desde esa perspectiva se me hizo un impuesto sumamente inteligente. O sea, atrás de ese impuesto dijeron, oye, hay contribuyentes que no vienen pagando impuesto sobre la renta, de menos tienen que pagar la diferencia, tienen que pagar el YETU. Pero ¿qué crees? El criterio que tenía la autoridad cuando te iniciaba facultades de comprobación te determinaba los dos. Y se hacía un círculo vicioso porque decía, te estoy determinando los dos porque se considera efectivamente pagado en el momento en que tú estás pagando la contribución y es cuando te puedes disminuir para efectos de la determinación del YETU. Y volvíamos como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Porque si se supone que te lo están determinando, no te pueden determinar los dos, te deben determinar el impuesto sobre la renta y la diferencia. Pero esto no es así, te determinaban los dos. Recientemente, fíjate amigo, nace esto de la PRODECON, que finalmente no es tema, pero dice un dicho que cada quien habla de cómo le ha ido en la feria, ¿no? Que prácticamente también casi murió en este 2021. Le redujeron el 75% de presupuesto y bueno, con el poco presupuesto que tiene, amigo, pues está haciendo milagros. Pero bueno, vamos a rescatar lo poco que queda de la PRODECON, por decirlo así, con ese 25% que está operando. ¿Qué pasa, amigo? A finales del año pasado, platico esto porque esto es desde una perspectiva práctica. Claro. Un contribuyente tenía un crédito fiscal firme, cerca de los 16 millones de pesos. Tuvimos un acercamiento vía PRODECON, vía la autoridad, le hicimos ver que el contribuyente tenía pues toda la disposición de llegar a un acuerdo con la autoridad para pagar la contribución. Le dijimos, oyes, mira, tenemos beneficios como la reducción de las multas, tenemos beneficios, respétame el crédito histórico, oyes amigo, respétame el YETU, o pago uno o pago el otro. Mira, ese crédito se redujo cerca del 50%. Digo, de repente se tiene que hacer un cabildeo, no es cosa sencilla. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ok, conocemos los actos de autoridad que muchas veces transgreden la norma, van más allá. El contribuyente tiene medios de defensa. Pues es la postura de la autoridad. No es que uno tenga animadversión, amigo. De repente decía, no sé, en ciudades grandes quizás haya un poquito más de difusión y no es lo mismo estar en ciudades más locales, un poco más pequeñas, pero por ejemplo de repente personal del SAT, personal de las autoridades administrativas, tienen alguna animadversión, llega a haber alguna animadversión, amigo, con los abogados fiscalistas. Pues tú sabes, el año pasado las declaraciones del presidente, ¿no? Claro. 2, 3 declaraciones en el sentido que iba a formar un grupo especializado de abogados incorruptibles porque iba a desmantelar, casi, es el efecto, ¿no? Desmantelar esos grupos de abogados fiscalistas que tienen una serie de artimañas por ahí para no pagar impuestos. Yo creo que no, amigo. Yo creo que se estaría desnaturalizando ¿cómo se llama? El sentido de lo que está existiendo, porque prácticamente constitucionalmente todos tenemos derecho a una defensa, ¿cierto o no? Claro. Desde la perspectiva penal, desde la perspectiva administrativa, desde cualquier perspectiva. Y no solamente local, amigo, sino internacional. Creo que lo deja bien plasmado en su artículo 14 constitucional, ¿no? Hace mención, y como bien comentas, desde el 2011, hoy en día, después de las garantías individuales, se reconocen estos derechos fundamentales y estos tratados internacionales de los cuales México es parte después de este caso emblemático de Rosendo Radilla. Hacen este tipo de figura nueva de este bloque constitucional donde tenemos que ir más allá, como lo acabas de decir, hasta inclusive al derecho internacional. Entonces, ¿qué hacer como
mortales como personas que puede llegar la autoridad, como mencionamos hace rato, una persona de Puebla, le llega esta persona con esta carta, con muchas deficiencias, ¿no? Ni motivada ni fundamentada. Sin embargo, muchas de las personas no quieren tener problemas. Yo le preguntaba a ella, ¿de cuánto es la factura que según esta autoridad dice que compraste? Estaba hablando de una cantidad de 15,000 pesos. Entonces estás diciendo, ¿no? Que hoy en día la autoridad está yendo por aquellas personas de montos que vamos, en otro momento no lo hubiéramos vivido, ¿no? Se molestaba a los grandes contribuyentes, alguien muy interesante, ¿no? Para mandar a una persona. Sin embargo, hoy en día pareciera que la autoridad está mandando a ver quién cae. ¿Quién me dice, soy culpable y prefiero pagar? Yo creo que va bajo la postura de quien no se defiende, amigo. Yo creo que el SAT, digo, aquí localmente te digo, por ejemplo, tengo contribuyentes que hasta les he comentado en son de chascarrillo, le digo, oye, ya eres cliente frecuente ya del SAT, o sea, ya eres cliente, ya tienes revisión VIP, cada año les están revisando. Digo, hay contribuyentes que cada ejercicio les están revisando sus impuestos y tiene mayor incidencia. Puedo estar equivocado, porque esto, digo, eso no tiene ningún fundamento como tal, pero contribuyente que se defiende, el SAT no tan fácil vuelve a regresar, Digo, normalmente luego el IMSS va tras la casa de aquellos contribuyentes que no son grandes ni pequeños, pueden ser las pymes, porque quizás, como lo decías, no tengan acceso o se les complica a veces pagar un buen consultor, un buen asesor, un buen abogado, y a veces hay mucha gente que prefiere acceder, amigo, acceder a las peticiones de la autoridad, a veces sin fundamento, a veces sin fundamento, porque el cliente dice no quiero problemas, no quiero meterme en complicaciones, si se soluciona, hay gente que lo quiere solucionar directo, prefiere no acudir a los tribunales. Entonces, y ese es el mensaje que de alguna manera ha mandado el gobierno federal. Todo el año pasado, no sé si lo recuerdas, estuvo mandando ese mensaje a través de los medios, de las redes, cuando salía seguido el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, relativamente, si tienes problemas, acércate al SAT, paga tus impuestos, como diciendo, no te defiendas. Por ahí salió una carta de un colegio de abogados de México haciendo el señalamiento que los contribuyentes tenían, pareciera que el mensaje que estaba mandando el gobierno federal era para que los clientes no se defendieran. Pero finalmente, pues tienen derecho a la defensa. Y lo que tú dices, amigo, ¿qué puede hacer un mortal cuando se encuentra en esta situación en la cual, pues de repente no sabe cómo actuar? Pues lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, si eres sujeto de un proceso administrativo, de una facultad de comprobación, de una revisión, primero pues hay que ver si la orden es fidedigna, ¿no? Si es emitida por una autoridad competente. Pero también cabe mencionar lo siguiente, amigo. ¿Qué tal? Porque, digo, no sé cómo funcionan en algunos estados, pero hay lugares donde han habido suplantación de personal, amigo. Claro, Se hacen pasar. Entonces eso ya es un delito, eso constituye prácticamente un delito. Y hay contribuyentes que han accedido a solucionarlo y le han bajado cantidades de 100, 200, 300 mil pesos porque el cliente no quiere tener problemas. Entonces, digo, y tú me dirás, ¿cómo identificar o cómo identificar, cómo diferenciar entre lo que acabas de mencionar? Es decir, pueden agarrar el teléfono, hablar directamente a la autoridad, preguntar si la persona que está afuera es realmente quien dice ser y ha sido mandado por la autoridad. ¿Pueden hacerlo? Tiene todo el derecho el contribuyente de conocer su expediente, sea del ámbito laboral, de una inspección laboral, de una inspección administrativa, de una inspección del INSS, del Infonavit. Claro, el contribuyente o el visitado, en este caso, la persona que se le está vulnerando el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, porque el artículo 16 contempla ese derecho, que nadie puede molestarte en tus papeles, en tus posesiones, en tu domicilio,
contempla ese derecho humano a la inviolabilidad domiciliaria, a menos que traiga una orden, obviamente, de autoridad competente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dices, amigo, es si saber que las personas que nos están llegando a visitar pertenecen a la institución que dicen pertenecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muchas de las plataformas hoy digitales, pues ya contemplan precisamente, te dice, consulta tu orden, consulta la orden de visita, para ver si esa visita domiciliaria, pues es fidedigna. Consulta la orden de verificación en materia laboral. Esa podría ser una opción. La segunda opción es tomar el teléfono, amigo, y llamar. En el caso, por ejemplo, que comentábamos hace unos días por el WhatsApp en materia penal, pues tú sabes que debe de existir una carpeta de investigación. Claro. Debe de existir una carpeta de investigación, el cual toda persona que está siendo investigada por un delito, pues tiene el derecho de conocer lo que está en esa carpeta. Y con el tema que me estás platicando de una factura de 16,000 pesos, pues carajo, eso no constituye ni un delito grave en último de los casos. ¿Y dónde queda el principio de presunción de inocencia? Ahí es donde llego yo a la conclusión que hay unas autoridades que rebasan la arbitrariedad, o sea, caen ya en un tipo de delitos de abuso de autoridad y otros delitos en contra de los visitados, de los contribuyentes, de las personas. Y que también sí. podría ser una persona que ni tan siquiera tiene nada que ver, que a lo mejor le pasó el nombre del contribuyente, etcétera. Y bueno, voy a hacer un comentario. Ayer el INAI está muy preocupado por los datos de WhatsApp, cuando hoy sabemos que la base electoral del INE, todo el mundo la tiene, ¿no? La vendieron hace no mucho, se supo vía noticias, ¿no? En todos lados, por 2,500 pesos, ¿no? Entonces, ¿quién dice que no puede tener tu RFC, tu domicilio fiscal? Y bueno, suplantar, como lo acabas de mencionar, a la autoridad y decir, yo soy Pedrito, vengo de la fiscalía, igual, y no es cierto, ¿estás de acuerdo? Amigo, tengo expedientes, sentencias en ese tenor. No quería así hablarlo públicamente porque pues son datos sensibles, pero por eso he sido reiterativo en esos temas. Recientemente tuvimos un asunto allá en Campeche de unos agentes federales que detuvieron a una persona en el estacionamiento de allá de Walmart, allá, y pues prácticamente lo estaban extorsionando. Mira, en temas donde está en juego la libertad de una persona, la gente que trabaja en las instituciones sabe que la gente le da miedo, se amedrenta. Sabe que le hablas de cárcel, le hablas de prisión, le hablas de orden de aprehensión, le hablan ven ellos el sello de la Fiscalía General de la República, amigo, y eso ya los pone a pensar, ¿me explico? Entonces, la gente que trabaja en estas instituciones han tenido muchos problemas. Es más, quienes se encargan de ejecutar estas órdenes, muchas veces, algunos, no todos, hablo de lo que sucede en la práctica, les inician procesos por actos de corrupción, porque piden dinero. O sea, no es un tema nuevo, o sea, no es algo que yo diga, ¿y cuál es tu fuente, abogado? Pues lo que existen en los expedientes, porque hay agentes que están siendo procesados por esos temas. Sí. Fíjate que es así. Aquí me llama un poco la atención una pregunta de Teresa Martínez. Dice, ¿qué pasa cuando llega un requerimiento o carta invitación del SAT, Profeco o alguna otra institución? Ojo, con el nombre comercial y no la razón social. Es decir, no va dirigido a la razón social, sino al nombre comercial que tengas o la marca registrada conforme a la Ley de Propiedad Industrial. ¿Qué procede? ¿Le haces caso? Mira, conocer los derechos, obviamente, por ejemplo, vamos a ver de qué autoridades, ¿no? De qué instituciones, del SAT, del INPI, Infonavit, Profeco,
pues hay que ir a acudirnos al artículo, al articulado, para conocer, por ejemplo, cuál es el fundamento. Y si esos artículos que están señalando ahí, pues precisamente coinciden con las facultades que le prevé. Ahora, un contribuyente, por ejemplo, independientemente que tenga el nombre, no sé, comercial Soriana, por decir así, porque es el nombre comercial, pues ellos tienen una denominación como están inscritos en un registro federal de contribuyentes. Entonces, eso nos lleva a nosotros a la reflexión de que muchos quizás de esos actos, es más, no son ni emitidos por autoridad, una autoridad legítima, por llamarlo así. Ahora bien, y me voy a detener ahí, doctor, porque el hecho de una persona jurídica, en este caso una persona moral, conforme el Código Civil, menciona que tiene un nombre, ¿no? Y se le da vida por un acto que realiza, en este caso el notario le da validez a esta sociedad, llámese civil, mercantil, etcétera. Ahora bien, se puede llegar a conocer por un nombre comercial una marca registrada según la ley propiedad industrial, pero son cosas muy diferentes. Para términos legales, no tendría que estar dirigiendo la autoridad por el nombre, es decir, cuando yo le llamo al doctor, le voy a decir Luis Miguel, no le puedo decir Holguín, que es su apellido, pero también es su marca personal, ¿está de acuerdo? Entonces, cuando yo dirijo un documento oficial, como puede ser un requerimiento o algún tipo de observación, no tendría que ser específicamente a el nombre de esta persona jurídica, persona moral. ¿Por qué dirigirlo hacia una marca? De entrada, y no sé, usted me dará la razón, no tendría yo que ni tan siquiera mirar el documento, porque va dirigido a quién sabe quién. Pues nada más lo ponemos muy sencillo. Violación al artículo 16 con relación al artículo 38, ahí contempla los requisitos del acto administrativo. En una de sus fracciones contempla el nombre de la persona a quien va dirigido. Sabemos nosotros que puede ser una persona física o una persona moral. Ahora, si estamos hablando de un nombre comercial, pues habríamos que ver si tiene una inscripción en términos del INPI, de la propiedad intelectual. O sea, habría que precisar, pero sí, claro, debe de estar dirigido a la persona, específicamente a quién va dirigido. No sé si te acuerdas, hace algunos años, se hizo un concepto de impugnación referente a que las órdenes de visita domiciliaria, cuando iban dirigidas a la persona moral, decía representante legal de el Patito SADCB. Y por ahí algunos abogados hicieron valer un concepto de impugnación en el sentido de que, oye, no lo diriges al representante legal porque es muy ambiguo. ¿Por qué no lo diriges al nombre específico? Entonces, bueno, en este caso, porque la autoridad conocía el representante legal, pero no prosperó, por decir ese concepto como tal, pero sí va dirigido a la denominación de la persona moral en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denominación que estuviera estructurada, sea por ejemplo una SA, una sociedad de capital variable, la denominación que tenga como tal, porque ¿bajo qué parámetros se constituye una persona jurídica? Así como el acta de nacimiento es para la persona física, el acta constitutiva es lo que le da vida a una persona moral, ya sea bajo una denominación de sociedad civil, AC, en términos de la legislación civil, o bajo una denominación mercantil, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Pero finalmente tiene un nombre. Acuérdate también que en materia civil es uno de las atribuciones, el nombre de las personas. El nombre es uno de los atributos en materia civil de las personas. Y cuando me dices, ¿qué pasa si está dirigido a un nombre comercial? Pues prácticamente es otro ente. Como dices, prácticamente es otro ente. O sea, prácticamente es otro ente jurídico que finalmente, oye, pero no, es que yo me llamo
la estrella es ADCB y tú lo estás dirigiendo al nombre comercial de frutas y legumbres, no sé qué, ¿no? Por decirlo así, por mencionarlo así. Claro. Pero sí, es un ente completamente. Por eso la definición nos remitimos a aquellas definiciones que nos decían que la persona moral y las personas físicas tienen personalidad jurídica diferente, ¿no? Diferente, completamente. Fíjate Las personas físicas... Entonces, en este caso, haciendo una interpretación analógica, si me apuras, pues prácticamente son entes diferentes. Fíjate que aquí la misma persona, Teresa Martínez, nos dice, en mi caso fue Profeco y me dijeron que tomaron el nombre del toldo de la fachada de la empresa que estaba afuera. Es decir, se guiaron por lo que estaba afuera. Es decir, no me conocen ni tan siquiera saben quién soy. ¿Qué hacer con ese tipo? Y aquí ya está diciendo alguien que es Profeco. ¿Qué hacer cuando alguien así llega a tu establecimiento, te dirige algún tipo de orden sin saber ni tan siquiera mi nombre? Porque lo otro, bueno, pues es una marca, es algo que dio vida a una propiedad industrial, bueno, industrial, intelectual, ¿no? O aquí en México la propiedad industrial, pero es completamente distinto. ¿Qué hacer en este caso en específico que nos cuenta, por ejemplo, Teresa Martínez? Así puede ser que llegue otra instancia, como puede ser la Secretaría de Finanzas, a lo mejor de algún estado, y dirija algún tipo de solicitud a un nombre comercial y no a la razón social. Aquí te va la respuesta concreta y objetiva, amigo. Tenemos dos opciones. O le queremos jugar como dicen los memes, ¿verdad? Le queremos jugar al jurídico, al abogado, al legaloide, al legalista, y lo que va a hacer la autoridad es que va a perfeccionar su acto. Ok. ¿Me explico? Nosotros, ¿qué hacemos en la práctica como firma? Cuando nosotros vemos que la autoridad fiscal desde el inicio ha cometido algún error, obviamente que no se lo decimos. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué no se los decimos? Porque esos vicios nos van a servir para nulificar ese acto. Claro. Imagínate que me llega a mí un citatorio, invalidarlo. Una visita, claro, yo le digo, oye, el artículo 38, fracción cuarta, dice que los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados, y tú en tu orden de visita no me estás señalando el periodo a revisión. ¿Tú crees que yo le voy a decir eso? No se lo voy a decir, le voy a decir, voy a hacer como que lo tapo y que no, como que no lo ve. Digo, voy a utilizar esas deficiencias administrativas, si me apuras, pues para nulificar. Hace años, por ejemplo, te pongo un caso sencillito, allá por el año 2003, fíjate, llegó un ejecutor ya a requerir de pago un crédito fiscal que se había perdido a un contribuyente, que lo había perdido en los tribunales. O sea, ya el crédito fiscal estaba perdido. Ya se había ido al recurso, al juicio contencioso, se fue al tribunal colegiado, amparo directo, y bueno, lo había perdido. Entonces el SAT tenía pues todas las facultades, todo el derecho de irlo a ejecutar como tal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces llegó el ejecutor allá por el año 2002, 2003, me acuerdo muy bien porque esa sentencia la publicamos en PAF, esa sentencia en esos años, y te voy a decir, se dejó un citatorio, porque cuando van a requerir de pago, a ejecutar el procedimiento, a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, pues dejan citatorio. Si no es el representante legal, era una persona jurídica, una persona moral, dejaron citatorio para el día hábil siguiente, así lo dice Código Fiscal, son las formalidades. Hay que recordar algo, una cosa son las formalidades y otra cosa es que yo deba el crédito fiscal. Ok, te debo el crédito fiscal, pero principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le señala. Y como no es el representante legal, tú no puedes embargar. Deja un citatorio y ven mañana, porque es
un acto, obviamente, donde vas a tocar los bienes. Ok, entonces, al otro día va el ejecutor y llega 10 minutos tarde. Llega 10 minutos tarde. Nosotros, ¿qué le dijimos? Fíjate, o sea, hasta dónde llega a veces de repente la pericia, o bueno, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Pero en esta vida pues hay que ser un poco astutos, amigo. Claro, por supuesto. Claro, yo tenía de dos. Le podía decir al ejecutor, oyes, no, el código fiscal dice que tú debes de dejar un citatorio y te debes de presentar al día hábil siguiente a la hora que dejas el citatorio. Déjame un citatorio nuevo y ven pasado mañana. Yo le pude haber dicho eso. ¿Estaba en mi derecho? Sí, pero nosotros no hicimos eso. Nosotros le dijimos, mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué no de una vez levantas el acto, levantas el embargo, o sea, trabas embargo, llevas a cabo tu procedimiento administrativo de ejecución, requieres de pago, levantas su acta de embargo, pero no seas malo, ¿por qué no le pones a la hora que llegaste? Y sí, dicho y hecho, le puso la hora en que llegó, 10 minutos tarde. Con ese acto, obviamente, era antes de 2016, perdón, antes de 2006, nos cambiaron a nosotros el 20, lo tengo presente porque era una estrategia que antes se hacía mucho. Nos cambiaron el código fiscal el 29 de junio de 2006, amigo, para que todas las violaciones al procedimiento administrativo de ejecución solamente se hicieran valer una vez publicada la convocatoria a remate. Es decir, antes de que existiera eso, pues todos los asuntos tú te los llevabas a la impugnación en cualquier tiempo. ¿Cuándo iba a cobrar el SAT esos créditos? Nunca, amigo. No. Nunca. O sea que el SAT estaba atado de manos, amigo. Fíjate que... Si no es que... Ajá, sí, te acordaste de algo. Siento que algo traes ahí porque te reíste de esa... Fíjate que estaba yo escuchándote y me vino a la mente El arte de la guerra, ¿no? Exactamente. Se basa en engaños y la confusión del enemigo, es decir, ocupar sus propios deficiencias, no hacérselo saber, y con eso yo lo ataco. Sun Tzu aquí lo dejó redactado hace muchísimo tiempo. Y hay otro libro complementario muy bueno de Robert Greene, que habla de las 33 estrategias de la guerra. Sí. Ese libro está excelente también, es complementario del arte de la guerra. Son dos libros que tenemos que leer obligados. Y tienes razón, la mejor arma es el arte del engaño. Sí, exacto. O sea, y aquí jurídicamente sí, tienes toda la razón. ¿Qué le hicimos? Ok, levántalo. Pues mira, nos fuimos al tribunal. Nos fuimos al tribunal por esos 10 minutos. Habrá quien diga, ay, sí, lo único que podrían ganar es para efectos, que te repongan otra vez el procedimiento, que te digan, bueno, sí, se violó las formalidades del procedimiento administrativo de ejecución y la sentencia es para el efecto de que la autoridad pues vuelva a iniciar el cobro, o sea, pero nosotros fuimos un poquito más allá. Ya habíamos leído un poquito del 68 de Código Fiscal de la Federación, esos temas relativos a que los actos de la autoridad se presumen legales, gozan de la presunción de legalidad, obviamente, salvo cuando el contribuyente niegue lisa y llanamente algún acto, que esa negación no encierre una afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Que esa negación no envuelva a una afirmación, porque entonces es como decirme, oye, no estuviste en el, oye, ¿no fuiste a la fiesta? No, no fui. Ah, ok. Ah, no fui, pero estuve en el programa de census. Yo tengo que demostrar que estuve en el programa de census. Mi negación está encerrando una afirmación. Y para no hacerte la larga, nosotros dijimos, desconocemos esos créditos fiscales que nos están viniendo a cobrar. Pues no nada más nos dieron la nulidad del procedimiento administrativo de ejecución, sino que las reglas procesales, las reglas de juego en materia procesal son muy hermosas. Cuando tú niegas conocer algo, la autoridad te debe de dar a conocer el crédito fiscal y su notificación, aun cuando lo conozcas. Oye, pero el actor se fue al juicio,
ahí está el número de expediente, se fue al colegiado, lo perdió, mira, es un cínico. Se niega lisa y llanamente en materia procesal, la autoridad te lo tiene que dar a conocer. Si no te lo da a conocer, precluye su derecho para aportarlo. No lo puede aportar en otro momento. ¿Y qué crees? No solamente nulificaron el procedimiento administrativo de ejecución, sino que también nulificaron el crédito fiscal. Ese crédito fiscal que estaba perdido en tribunales. Así fue la resolución de la Sala Regional del Golfo, en su momento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy ya no es fiscal, es administrativa nada más. Pero en ese sentido fue la resolución. Entonces, volviendo a tu pregunta, de repente la pregunta uno quisiera que fuera sí o no, o sencilla. Sí, claro. Pero uno dice, a ver, ¿me conviene decirle a la autoridad que está mal? Yo creo que dependiendo del asunto. Oyes, pues no le voy a decir porque puede dejar sin efecto la orden. Claro. Y me va a volver a notificar. Y cuando me la notifique, ahora sí me la va a notificar bien. Entonces yo creo que la respuesta es un tanto... depende del caso, cada caso es diferente. Exacto. Y lo que acaba de decir, porque nos dijo aquí Teresa, es cierto. Después le pidieron un ticket y entonces ya vino a nombre de la razón social. Perfeccionaron el acto. Exactamente. Sin embargo, si hubiesen ejecutado conforme lo tenían la primera vez, te buscas un abogado y en ese mismo momento lo echas para atrás, todo el proceso, porque no era conmigo la persona que buscaban. El documento dice una cosa muy distinta. Exacto. Oye, eso me recordó, tengo una anécdota que contarte. Había un contribuyente, es a manera de anécdota nada más. Okay. Estaba un contribuyente y y donde estaba domiciliado habían 4, era como que subías las escaleras y te daba a 4 privados diferentes, hace cuenta interior A, B, C y D. Entonces, había un contribuyente que tenía pues prácticamente rentado 3 locales. Pues de repente, de la noche a la mañana, se estuvo levantando, no me preguntes, todo el procedimiento de fiscalización en un interior diferente al que llevaba la orden. No sé qué pasó, si cambiaron los interiores, si pintaron el A, el B, el C y el D de manera diferente, y cuando se percataron estuvieron en un domicilio diferente. No me preguntes más. No. De repente, el arte de la guerra. El arte de la guerra. Ahí lo vamos a dejar como el arte de la guerra, ¿no? Fíjate que, para cerrar un poco el comentario, entonces, podemos ver que, y lo voy a decir con franqueza, y discúlpenme aquellos que son seguidores, con todo respeto al actual gobierno, pero sí podemos percibir una gran deficiencia de muchas personas que están en lugares estratégicos de esta administración. Y creo que eso también, de alguna forma, aquellos contribuyentes que son muy hábiles, no muy hábiles por nombrar algo malo, sino por el propio derecho. Las reglas del juego es como, yo siempre he dicho que el derecho es, las reglas de juego cuando eres niño, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a jugar fútbol y bueno, pues esta es la portería y esta persona va a hacer esto y bueno, pues son las reglas que se pusieron. Por consecuencia, así se juega el juego. Entonces, no puedes venirme a decir, esto no se vale, porque entonces ya no hay un Estado de Derecho. Ya hay lo que quiere tu voluntad, ¿no? Por eso hay un jus positivismo, ¿no? En el cual dice, aquí está la norma, la que rige, y bueno, de aquí marca, no te puedes salir. Bueno, si no me estoy saliendo y estoy jugando dentro de, no hay ningún problema. ¿Estás de acuerdo que muchas de las deficiencias que tal vez tenga esta administración pueda ser que sean herramientas para muchos juristas para echar atrás muchos actos que seguramente estaremos viendo en este 2021 y hasta acabar esta administración? Así es, amigo. Hace días posteé un pensamiento que dice que el derecho positivo
no puede contemplar, por más que quiera, todos los, todos los, todos los esquemas de una sociedad contemporánea. Estamos en una sociedad tan compleja, con diversidad de actos contemporánea, que el derecho positivo no puede abarcar todos los supuestos. De lo que hablabas del jus positivismo, o sea, el derecho positivo no puede abarcar todos los supuestos. Por eso tenemos un derecho penal que de repente no puede sancionar las conductas de las personas. ¿Por qué no las puede sancionar? Pues que se rigen bajo un principio de estricto derecho. ¿Y qué es ese principio? Pues está establecido en el artículo 14 constitucional, penúltimo párrafo, que dice, en materia penal, en materia criminal, no se podrá imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por la ley. Claro. Y muchas veces dicen, oye, pero ¿cómo es posible? Sí, pero se rige por el principio de estricto derecho. Y lo interesante, amigo, es que no solamente en derecho penal es aplicable el principio de estricto derecho. Fíjate, y ahí he tenido unas sentencias muy interesantes y muy buenas. Te voy a decir en qué sentido. Fíjate, en materia, por ejemplo, tributaria, hay un criterio que dice, hay una jurisprudencia que dice que los principios de la materia penal son extensivos a la materia administrativa, tratándose de la imposición de sanciones. ¿Me gusta? Pues claro, es obvio, si el contribuyente no entrega una información, pero no hay sanción, pues no lo vas a multar, no le vas a imponer una sanción. Son extensivos los principios de la materia penal al derecho administrativo. Y aquí te va otro pensamiento, más allá. Y esa sentencia sí me pareció interesante porque esta se puede desarrollar para muchos temas. Tú sabes que en materia de interpretación, bueno, tenemos diferentes métodos de interpretación de la norma. Correcto. El progresivo, el teleológico, el literal, el extensivo, el pro persona, el acorde, bueno, una serie así es, una serie de métodos de interpretación. Bueno, aquí va lo fino. Cuando tienes que interpretar un decreto de estímulos fiscales, llámese el que se acaba de publicar de la región sur, los estímulos, no se deben de interpretar de manera estricta. ¿Qué dice el artículo 5 de Código Fiscal? Que las normas que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta. Ah, bueno, pero está hablando de las que imponen una carga a los particulares. Los decretos que establecen beneficios a los contribuyentes no son cargas a los particulares, así que no son de aplicación estricta. Ah, qué óvole. Utiliza cualquier método de interpretación menos la estricta. Qué óvole. Interesante, ¿no? Sobre todo, y ahorita me darás la razón, el decreto que acaba de reformar la Ley Federal del Trabajo con teletrabajo y algunas de las obligaciones que están remarcando para el patrón. Y entonces, por consecuencia, no podrías, hasta cierto punto, podrían ser debatibles algunas de ellas. Exacto, sí, exactamente. Así es. Pero bueno, hay de repente, mucha tela de donde cortar, y bueno, así es nuestra área, nuestra materia, amigo. O sea, el derecho es interpretativo. El derecho es interpretativo. Claro. No se puede aplicar desde una perspectiva, tenemos métodos de interpretación y por eso pues llegan las diferencias a los tribunales y por eso también pues ya lo he venido anunciando últimamente, ya ves que hicimos un programa a fin de año y hay que estar preparados en materia de impartición de justicia porque ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, amigo, el 27 de noviembre y el 14 de diciembre por la Cámara de Diputados. Así que en breve, pues vamos a tener una reforma a la impartición de justicia en materia de Poder Judicial de la Federación. Se modifica drásticamente de los artículos 94
al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos que son de trascendencia. Es importante esa reforma. Entonces, vamos en breve a estrenar pues una 11ª época, una 11ª época con estos cambios que van a haber. Entonces, ¿cuándo se hacen estos cambios? Cuando el sistema que estás ocupando pues ya no es el óptimo. Exactamente, no está en lo mejor, en óptimas condiciones, así es. Algo le duele, entonces... Pero qué desafortunado, por ahí menciona, ¿no? Los tecnócratas, etcétera, la gente que venía de grandes escuelas, etcétera. Sin embargo, muchos de los que están hoy, creo que el puesto les quedó grande. Así es, por eso también, hablando de este tema, se opta por la carrera judicial, ya una formación ya para no ocupar. Se utilizan dos palabras muy frecuentes en esa iniciativa: el nepotismo y la corrupción. En todos, o sea, no solamente es un solo poder, eso se extiende, es como el cáncer, ¿no? Se extiende a todos. Y no generalizo, cuando digo a todos los poderes de la Unión. Así es. Pues vamos a ver cómo nos va. Vamos aquí a los saludos de las redes sociales. Viene aquí Luz García, dice, excelente invitado al doctor Luis Miguel Holguín. Esteban Elizalde, que siempre nos está escuchando. Por aquí, Lau Holguín también te manda saludos. Jacqueline del Paso te manda saludos. Chelita Flores, Teresa Martínez, que estuvo aquí opinando su caso, estuvo mencionando. Walfredo Ramiro, que también siempre nos escucha desde Guatemala. Te mandamos un abrazo, mi estimado Walfred Ramiro Vázquez Catavi. Liz también nos manda aquí saludos. Pedro Alatorre te manda saludos también. Héctor Ramírez, buenas noches, saludos cordiales. Por aquí también nos manda Eva, buenas noches. Bien, amigos, les dejé por ahí el vínculo de nuestro grupo de WhatsApp de Census Capacitación. Si ya están agregados en nuestro grupo, bueno, pues no le aprieten ahí porque si no van a volverse a agregar en otro grupo, ¿no? Pero aquellos que es la primera vez que están conviviendo con nosotros y que bien por el doctor Luis Miguel están con nosotros, pues ojalá y le puedan dar seguir a nuestro grupo de WhatsApp. Y si son de aquellos que están muy preocupados de compartirles sus datos en WhatsApp, también tenemos en Telegram, ¿no? Entonces en Telegram pueden también agregarse. Recuerden que WhatsApp es de aquí de los vecinos del norte, Telegram es de los vecinos del otro lado de Rusia. Yo no sé quién sea peor para manejar los datos, ¿no? Pero bueno, en fin. Por aquí Carlos Alberto dice, entre contadores y abogados, así son, el engaño, ¿no? También nos manda saludos por aquí Giovanni, saludos desde Coacalco. También por aquí Lau Ramos dice, buenas noches, que va llegando. Pues bien, amigos, fue un poco en la charla con el doctor Luis Miguel Holguín. Ya escucharon, cuando lleguen ese tipo de personas, este tipo de oficios, también hay que verificar si realmente es quien dice ser, si realmente está ejecutando una orden de la autoridad, o más bien, y hoy en día, cualquiera puede tener sus datos, y nadie está muy preocupado de que los tenga WhatsApp. Sin embargo, seamos realistas y creo que muchos datos de nosotros, medio mundo los tiene, las leyes han sido a modo un tanto. Sin embargo, hay que verificar cuando llega un acto de la autoridad, si en verdad es la autoridad, qué está llevando a cabo. Ya escuchamos al experto, al doctor Luis Miguel Holguín Martínez, que está con nosotros y que próximamente también estará en Spotify. Síganos en Spotify. Vamos a estar teniendo audios también del doctor en nuestra red social de Spotify, y seguramente no nos han mandado por aquí sus tiempos, pero ya estaremos viéndolo también en algún curso aquí en Census Capacitación. Recordarles, amigos, que pueden también descargar la revista Sentido Empresarial en www.censusonline.mx. Pueden bajar la revista número 7 de Sentido Empresarial completamente gratis para ustedes, y que esperamos también, doctor, que ojalá y nos pueda regalar por ahí un escrito que mande a la revista, sería para nosotros perfecto. Amigo, pues muchísimas gracias por estar, como siempre, por estas palabras que conversas aquí con nuestra
audiencia. Muchísimas gracias, amigo. Para despedirnos, algún mensaje, por favor. Bueno, amigo, quiero saludar a todos aquellos, compartir de repente la transmisión, la invitación con mis alumnos, recién conocí en Cancún a los alumnos de maestría, a todos los invito, ¿no? A que se incorporen a la dinámica y los saludo a todos. Mando saludos a los que siguen la transmisión. Y bueno, pues sí, precisamente uno de los sentidos que tiene la autoridad pues es el de recaudación, va a recaudar a costa de lo que sea, a veces hasta el menoscabo de los derechos del contribuyente, pero pues el contribuyente tiene las herramientas para defenderse, tiene a los contadores, tienen a los abogados, los contadores desde la perspectiva administrativa, a los abogados pues desde las instancias jurisdiccionales, los procesos, pero deben de tener presente el principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le faculta. Cualquier acto que no esté contenido en una norma, en una ley, será un acto arbitrario. Y su final será nulificado en los tribunales. No se amedrenten. De repente cheque si ese acto de la autoridad, como se denomine, para empezar, si es legítimo. Comencé hablando esto de la legitimidad del acto porque, miren, en la práctica me ha tocado todo a mí. Inspecciones de trabajo donde el inspector está fuera de funciones, amigo. O sea, me ha tocado tantos asuntos donde esa orden no es fidedigna, no es legítima. Y lo que quieren nada más es, muchas veces, bajarle en corto un dinero, pues al que no se defiende, al que se apanica. Entonces, por eso lo digo, de primera entrada hay que verificar si el acto es legítimo. Si es legítimo, debe de cumplir con el principio de legalidad. Y, como lo comentamos, puede ser que en un primer momento chequemos y si no, que avance. Porque si avanza el cáncer, ese acto será nulo, completamente. Y la autoridad no podrá volver a revisar. O sea, dependiendo de cada asunto en particular. Pero todos los asuntos tienen defensa. Con esto me despido, amigo, y bueno, es un gusto siempre estar y siempre el tiempo se va bastante rápido, ¿no? Muchas gracias, amigo. Y recuerden este libro que mencionó también, El arte de la guerra, y el otro, por favor, ¿recuerdas el título más, doctor? Robert Greene, Las 33 estrategias de la guerra, un libro que me ha fascinado. Muy recomendable, muy recomendable. Y bueno, creo que el día de hoy aprendimos un poco de qué es en esta parte, o qué es ser la parte del, o qué vive, mejor dicho, la parte del abogado litigante, ¿no? Perfecto, amigos, pues muchísimas gracias. Me despido. Noches de Census todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Nos estamos conectando por ese canal en Facebook. Y recuerden, en unos minutos, en media hora prácticamente, Rompiendo Paradigmas con el contador Martín Rojas Tamayo. Nos vemos. Hasta luego.